Se cumplen 100 años del nacimiento de Octavio Paz, el ganador mexicano del Premio Nobel de Literatura, y sin embargo parece que conocemos muy poco acerca de este hombre que bien nos retrató a los mexicanos. Hoy se encuentra con nosotros Maarten van Delden. Él es holandés originalmente, es profesor de la Universidad de California de Los Ángeles y uno de los mayores especialistas sobre la literatura de Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y también de Octavio Paz. Maarten van Delden, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Muchas gracias. Los mexicanos admiramos a Octavio Paz porque nos han dicho que tenemos que admirarlo, pero conocemos muy poco de Octavio Paz. ¿Por qué es tan importante Octavio Paz? ¿Por qué fue merecedor de un Premio Nobel de Literatura, que finalmente es el máximo galardón para los escritores de todo el mundo? ¿Qué vieron en él los académicos de Suecia para designarlo como ganador del Premio Nobel? Bueno, muy difícil responder en pocas palabras a esa pregunta, porque Octavio Paz tiene una obra increíblemente amplia y variada, pero creo que fue precisamente por eso que le dieron el Premio Nobel. Yo recuerdo que en la universidad un profesor mío me dijo una vez que todos los escritores tienen como 2 o 3 temas que repiten constantemente. En el caso de Octavio Paz no fue así. Fue un escritor con una visión amplísima de la cultura, la historia mexicana, pero también de la política mundial, un gran poeta también que retomó tradiciones importantes como del modernismo hispanoamericano, las vanguardias, que innovó en la poesía, y también un intelectual público muy importante en México que tuvo un papel muy importante en el proceso de democratización de México en las últimas décadas del siglo XX. Así que esos serían algunos puntos que creo que los especialistas que le otorgaron el Premio Nobel tomaron en cuenta. Él mismo se consideraba un poeta y siempre decía, se presentaba como un poeta, y sin embargo hoy lo recordamos más por sus ensayos. ¿No es paradójico? Sí, bueno, quizás es un poco paradójico, es verdad, pero yo diría que muchos de sus ensayos son poéticos. A mí me parece que El laberinto de la soledad, que es quizás su obra maestra en el campo del ensayo, ¿no? Una obra sobre la historia, sobre el carácter del mexicano, es una obra con una visión poética de la realidad de México. Entonces creo que quizás no habría que hacer una división tan tajante entre el lado poético de su obra y el lado ensayístico. Creo que hubo intercomunicación entre esas dos vertientes. ¿Qué tanto cambió políticamente Octavio Paz a lo largo de su vida? Veíamos en los años 30 un escritor comprometido con la República Española, con la defensa de España ante la intervención fascista en la Guerra Civil Española. Posteriormente vimos a un escritor, a un intelectual público que, por ejemplo, se oponía al régimen sandinista o al régimen castrista cubano. ¿Cambió Octavio Paz o hay una congruencia a todo lo largo de esta historia de pensamiento político? Yo diría que las dos cosas. Por un lado, sí, obviamente cambió, el mundo también cambió, pero también hay cierta congruencia. Cambió en el sentido de que en los años 30 estuvo cercano al marxismo, ¿no? Nunca se afilió al Partido Comunista, pero claramente tenía simpatías hacia el lado izquierdo, ¿no? Del espectro político. Así que fue cambiando porque poco a poco pues, se fue convirtiendo en un defensor de la democracia, de las democracias liberales, del sistema del libre mercado, tal como existía en los países de Europa occidental y en Estados Unidos. Y hacia el final de su vida, en los años 80 y 90, por supuesto que era el gran defensor de los valores democráticos en México, y también en esta época fue un gran crítico de los regímenes comunistas, ¿no? Sobre todo de los sistemas totalitarios en Europa, en la Unión Soviética, los países de Europa del Este, Cuba. Entonces, en ese sentido sí hubo un cambio, pero me parece que lo interesante de Paz es que a pesar de que se fue desplazando, fue criticando más y más a los sistemas comunistas, él siempre preservó, mantuvo una cierta
fidelidad a ciertos ideales socialistas, ¿no? Él hasta el final de su vida decía que lo que él ambicionaba para México era una mezcla de valores liberales y socialistas, ¿no? Era un gran defensor de la libertad, pero también hablaba constantemente de la importancia de la fraternidad y de la comunidad. Entonces, en ese sentido, sí hubo cambio, pero también hubo una cierta consistencia en su línea al adherirse a ciertos ideales. A mí siempre me pareció curioso que su libro La doble llama, un libro sobre el amor, pues surgiera cuando él tenía más de 80 años. Y en alguna ocasión me dijo que esto era a propósito, que finalmente estaba en mejor posición para entender el amor ya a los 80 años, ya sin las distracciones de la juventud, por así decirlo, que lo que hubiera podido hacer cuando era más joven. ¿Qué opinas, Martín? Bueno, yo creo que Octavio Paz es un gran ejemplo en muchos órdenes, ¿no? En el orden político, poético, pero también simplemente como un ejemplo de pasión por la vida, ¿no? Alguien que trabajó intensamente toda su vida en su obra literaria, ¿no? Que participó en casi todos los debates públicos importantes y que claramente era un apasionado también en el ámbito del amor. Y creo que por eso es significativo que haya escrito esta obra, ¿no? En una época de su vida, a una edad a la que muchas otras personas a lo mejor ya están cansados. No se interesarían en el tema, ¿no? Ya no se interesarán en el tema, pues, pero él siguió pues, como un hombre joven, ¿no? hasta los últimos años de su vida. ¿Qué tanto impacto tuvo El laberinto en la sociedad mexicana de los años 50 y 60? El laberinto de la soledad. Pues es interesante que parece que la recepción crítica al principio fue bastante negativa y no hubo muchas reseñas. Entonces creo que el campo cultural mexicano tardó un poco en darse cuenta de la importancia del libro. Es curioso porque justamente en esa época, los años 40, 50, había todo un movimiento de escritores escribiendo sobre este tema de la identidad mexicana. Pero Octavio Paz quedó un poco fuera de ese debate. Pero creo que poco a poco pues se fue reconociendo la importancia de la obra. Me parece que de todas las obras que se escribieron en esas décadas sobre la identidad mexicana es la más importante y la que ha sobrevivido mejor, ¿no? Es una obra que podemos seguir leyendo y que sigue sugiriendo ideas interesantes sobre la cultura e historia mexicana. Entonces, poco a poco pues, se fue reconociendo esa importancia. Creo que también ayudó la recepción en el exterior, porque es un libro que fue traducido y que suscitó mucho interés en Francia, en Estados Unidos y en otros países. Y yo mencionaría como ejemplo de la vigencia de la obra, porque hay gente que dice que no, esa obra ya no es actual, ¿no? A mí me parece que sigue siendo actual, sin querer decir que todo lo que dice es correcto, claro. Pero me parece que sigue siendo un estímulo al pensamiento. Y un ejemplo de eso es que uno de los escritores más interesantes jóvenes actuales de México, Heriberto Yepes, publicó hace un par de años un libro también sobre el carácter mexicano, donde él se apoya claramente en muchas de las ideas de Octavio Paz, igual, ¿no? Revisándolas. Que Paz se apoyó también en Samuel Ramos, ¿no? De alguna manera. Claro, todos los escritores se apoyan en sus precursores, ¿no? Y Paz también se apoyó en ciertos precursores, entre los cuales estaba Samuel Ramos. Pero me parece que la obra de Paz no es una obra que ya no se lee, al contrario, parece que El laberinto de la soledad ha vendido 1 millón de copias en México se lee o más. Cada vez más, ¿no? De hecho es sí. material de lectura requerido en muchas escuelas de nuestro país, lo cual a propósito me da mucha alegría. Sí. Nosotros seguimos usando, ya entrado el siglo XXI, el término de ogro filantrópico para referirnos al Estado mexicano y de alguna manera tampoco parece haberse quedado atrás. ¿Por qué sigue siendo vigente el concepto del ogro filantrópico? Bueno, porque uno de los grandes problemas que enfrentamos, no solamente en México, pero también en otros países, es el problema del papel del Estado en la economía. Y creo que con la globalización, pues también el papel del Estado-nación en un ámbito mundializado, pues se ha
convertido en un tema muy actual. Entonces, pienso que por eso ese concepto de Octavio Paz que él desarrolla en los años 70 sigue siendo vigente, y las ideas que él desarrolló pues siguen siendo ideas fructíferas para el debate actual. ¿Qué tanto sigue vivo Octavio Paz, o qué tanto, precisamente por ser ganador del Premio Nobel, por el hecho de que sus obras son lectura requerida en las escuelas, se convierte simple y sencillamente en uno de esos autores que todo el mundo tiene ahí, pero que no se leen, o por lo menos no se leen con pasión? ¿Tú crees que sigue siendo vigente Octavio Paz? Yo creo que sí, porque me parece que uno de los grandes logros de la obra de Octavio Paz, de su pensamiento, es su lucidez y su transparencia, pero también su carácter polémico. Entonces, sus ideas en torno al Estado, por ejemplo, son de un carácter polémico. Sus ideas en torno a la democracia son de un carácter polémico. Y son temas, o sus ideas en torno a la identidad mexicana, son todas ideas expresadas con una gran fuerza expresiva y tomando una postura muy, muy clara en relación con esos temas, ¿no? Aunque siempre también con un lado autocrítico muy significativo que no siempre se ha reconocido. Entonces, me parece que por esa calidad polémica, y también por la gran lucidez con que él explica y expresa los problemas, sigue siendo vigente. Y creo que un ejemplo es que siguen apareciendo artículos actualmente, pues podría mencionar el que acaba de publicar el politólogo y mi amigo José Antonio Aguilar Rivera en Nexos el mes pasado, donde en la misma revista Nexos, que antes criticaba a Paz por ser demasiado liberal, ahora José Antonio lo critica por no ser lo suficientemente liberal, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que pues exista ese debate en torno al perfil ideológico de Octavio Paz hasta hoy en día indica que sigue siendo relevante. ¿Puede ser considerado Octavio Paz un liberal, a pesar de toda la discusión que ha habido en torno a sus ideas políticas? Bueno, yo creo que sí, claro. El concepto liberal es un concepto muy amplio, elástico, ¿no? Quizás incluso un poco ambiguo. Yo diría que Octavio Paz era un liberal en ciertos aspectos fundamentales que tienen que ver con la libertad de expresión, con la democracia política, ¿no? Él disintió, ¿no?, de la represión que se produjo en la Unión Soviética a partir de los años 70, y disintió de la forma en que muchos intelectuales de Occidente se negaban a criticar esa represión en la Unión Soviética porque les parecía que no era lo apropiado y lo correcto para hacer en ese momento. Entonces, él siempre estuvo a favor de las libertades y sobre todo también la libertad de expresión del escritor, y en ese sentido me parece que sí fue un liberal desde el principio. Ahora bien, en cuestiones económicas, creo que sí, él en las últimas décadas pues, se convirtió en un promotor de la liberalización de la economía, pero como dije antes, él también siempre estaba muy preocupado por otros temas, el tema de la pobreza, por ejemplo, y yo creo que a veces se acercaba quizás más a una postura socialdemócrata que puramente liberal. Pero hay socialdemócratas liberales, así que a lo mejor era un liberal socialdemócrata, ¿no? Marten van Delden, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles, especialista en autores como Octavio Paz, yo quiero agradecerte esta conversación. Muchas gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.